Bendiciones, amadas hermanas. Qué emoción, qué alegría volvernos a encontrar para continuar pues con nuestro desafío de reconstruyendo mi hogar. Este desafío es para nosotras de verdad que una gran bendición. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos nosotras a ser pues tratadas, diseñadas una vez más conforme el Padre pues quiere diseñarnos o ya nos diseñó, pero este mundo pues nos ha engañado y nos ha vuelto atrás. Pero ahora regresamos nosotros en el amor del Señor, en el temor al Señor, a las sendas antiguas, y deseamos que ese diseño desde el principio se plasme en cada una de nosotras, en nuestros hogares, y no solamente en nuestros hogares, sino que también en nuestros hijos. Así que este desafío es la semana 28 y tenemos pues un tema tan lindo para esta semana 28, que es el amor se sacrifica. Generalmente los matrimonios que no han llegado a entender lo que realmente es estar unido en una misma carne son muy parecidos al metal que resuena o un platillo que hace ruido, mencionado en Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. Me gustó mucho la versión NBI y la traje porque empieza así. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente y vamos a ver cuál es el camino más excelente que nos va a mostrar el apóstol Pablo, ¿sí? A través de este estudio. Dice así: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Entonces, si yo no tengo amor, dice aquí, 1 Corintios 13, verso 1, que soy un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Simplemente es eso. ¿Por qué? Porque el verdadero amor es la forma más elevada de madurez y a menudo requiere un regalo de sacrificio. Si el amor no requiere algún tipo de sacrificio de nuestra parte, probablemente no amaríamos a la otra persona para nada. Si no hay sacrificio en nuestras acciones, lo más probable es que reaccionemos ante algo que bien nos hagan a nosotras o simplemente pretendiendo ser amables para ganar algo de control sobre en este caso, nuestro esposo. Es importante entender que el amor verdadero se da a sí mismo como ofrenda sacrificial. Así que en tus decisiones siempre debes tener en cuenta los intereses de tu esposo. ¿Por qué? Porque el amor es el amor que lo entrega todo. El amor se da en sacrificio. Por eso es que tus decisiones siempre deben tener en cuenta los intereses de tu esposo. Cuando lo haces, estás dándote a ti misma. El deseo de Dios tanto para el esposo como para la esposa, es que los esposos se amen unos a otros sacrificialmente e incondicionalmente. Ese es el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios, que la esposa y el esposo se amen unos a otros de una manera sacrificial y de una manera incondicional. Esto significa que no siempre vas a ganar, que no siempre te vas a salir con la tuya, que no siempre vamos a tener la razón, ¿sí? Pero la buena noticia es que cuando la esposa se sacrifica o sacrifica sus deseos, eh, tendrá un matrimonio lleno de la presencia de Dios. Porque a veces sabemos que tenemos razón, pero es importante en ese momento que sabemos que tenemos aún la razón de sacrificarnos. Entonces, en el momento que nos sacrificamos, vamos pues a demostrar que tenemos en nuestro corazón ese amor de Dios, el amor sacrificial. Una persona llena de la presencia de Dios
se da voluntariamente. El amor sacrificial es el amor de Dios y lo podemos ver perfectamente en la cruz, ¿sí? Cuando Jesús la llevó. Esta cruz se ha convertido en el símbolo del amor sacrificial de Dios, una pieza de madera utilizada por los romanos para crucificar a los criminales. Es exactamente donde toda la humanidad pecadora merecía estar para el castigo de sus pecados, hacia un Dios santo, hacia un Dios bueno y misericordioso. Sin embargo, Dios, en su amor por nosotros, tomó nuestro lugar, como lo dice en Romanos capítulo 5, verso 8. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a través del sacrificio de Jesús en la cruz, vemos un amor diferente a todo lo que el mundo haya conocido. En Juan capítulo 3, verso 16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios se entrega a sí mismo por el mundo en amor sacrificial y acoge a los peores pecadores. Cuando Jesús dio su vida tomando nuestro lugar, tomando nuestro pecado, tomando nuestras maldades, tomando nuestras rebeliones sobre sí mismo, las llevó a la cruz. Entonces, debemos mirar a aquel que nos amó tan generosamente y debemos amar a los que con este amor que hemos visto en nuestro amado Mesías y experimentado, como lo dice aquí en 1 Corintios 13, los versículos del 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este es el amor que debe haber en el corazón de una esposa, ¿sí? Es la forma, es el diseño del amor de Dios para los esposos, que deben amarse de esta manera. Dice que la esposa debe amar a su esposo, ¿sí? De una manera benigna. Debe amar a su esposo de una manera que no sea envidioso, que no se jacte, porque a veces nosotras las mujeres solemos jactarnos en las cosas que hacemos. Yo hago esto, hago lo aquí, hago lo de allá y tú no lo haces. Eso es jactarse. Dice que no se envanece, porque muchas veces nos envanecemos nosotras las mujeres. No guarda rencor, no guarda rencor. Nos enojamos, sí, pero el Señor dice incluso que podemos enojarnos, pero dice Él que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice que no busca lo suyo. Una buena esposa no busca lo suyo, no busca solamente favorecerse a sí misma, sino que busca es ayudar a su esposo. Dice que no se irrita, dice que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y aquí hay algo tan importante que dice en el versículo 7, todo lo sufre. O sea, ella lo sufre con paciencia, lo sufre con amor, todo lo cree a través de la fe en el Señor, lo cree a través de la promesa del pacto del Padre para con nosotras. Y dice que todo lo espera en esperanza, porque está escrito que la esperanza no avergüenza y todo lo soporta en amor sacrificial, en amor incondicional. Es con este amor que los esposos deben amarse, que la esposa debe amar al esposo. La vida puede ser difícil y lo sabemos. La vida de esposa no es una tarea fácil. La vida de esposa es una tarea bien complicada, bien difícil. Aunque por lo general queremos decir que nuestra vida puede ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque somos nosotras las que muchas veces por causa de nuestro egoísmo, por causa de nuestro orgullo, por causa de nuestra falta de perdón, ¿sí? Hacemos la vida más difícil.
Así que debemos empezar por reconocer el hecho de que los sentimientos son una realidad importante en nuestra vida. Hemos sido creadas como seres sensibles, emocionales, con sentimientos para amar, como nos dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué hemos conocido nosotros el amor o por qué hemos conocido el amor? Por nuestro amado Abba, por nuestro amado Mesías. ¿Sí? Por él hemos conocido el amor. Cuando a nosotras, por ejemplo, y aquí podemos meditarlo, cuando a nosotras, ¿sí? Nos maltratan o nos causan molestia, somos las primeras en sentir. Con rapidez nos ponemos de mal humor, como esta imagen que traje aquí, ¿sí? Cuando somos, nos maltratan, o sea, sentimos que nos maltratan, somos las primeras, aunque sea en palabras, somos las primeras en percibirlo. Y vemos que se nos priva de algo que no merecemos, ¿sí? Se nos priva de algo que tenemos nosotros que recibirlo. Y lo que estamos recibiendo es algo que no merecemos. Entonces, cuando la vida nos resulta así de difícil, nos damos cuenta rápidamente. Somos rápidas para darnos cuenta. Sin embargo, muchas veces la única forma de darnos cuenta, ¿sí?, de que la vida es difícil también para nuestro esposo es cuando él comienza a quejarse. Cuando lo vemos que está todo mal, cuando lo vemos que está preocupado, que está cabizbajo. Entonces, en lugar de preocuparnos de verdad o de correr a ayudar, quizás en esos momentos pensamos que tiene una mala actitud. Mire cómo está. Y tenemos pensamientos hasta muy malos, pensamientos muy negativos en contra de nuestro esposo. Pensamos hasta que porque está en esta actitud lo han dejado plantado. Y vienen sentimientos malos que nos ponen muy mal y en lugar de correr a ayudar a nuestro esposo, sí, nos ponemos así como está en esta imagen, nos ponemos mal. Y no nos damos cuenta del dolor y la presión que él atraviesa, de la misma manera que lo hacemos con nuestro dolor y con nuestras presiones. Porque si actuamos rápidamente, algo pasó y rápidamente nos enojamos, nos molestamos, y lo entendemos, somos rápidamente para entender lo que nos están diciendo, pero no somos rápidas tampoco para entender, o de la misma manera que entendemos para lo nuestro, no solemos entender a nuestro esposo. Esto no sucede cuando hay amor. Cuando hay un verdadero amor, esto no sucede jamás. ¿Por qué? Porque no es necesario que las señales evidentes de angustia despierten de un sacudón al amor. No, el amor se decide solo, siempre está a la expectativa y paga cualquier precio que sea. Está dispuesto siempre a pagar el precio. Y de hecho, hemos dicho ya que el amor siempre es costoso. La búsqueda de la justicia y la verdad es siempre muy costosa y el amor es el que guía. La Biblia habla muy claramente sobre decir la verdad en amor. Siempre nos dice la palabra del Señor esto, decir las cosas en amor. Hay una manera de expresar la verdad sin herir y sin destruir. Pero muchas veces hablamos para decir una verdad y vamos pues hiriendo y vamos destruyendo. Pero cuando la verdad es expresada en amor, es constructiva, es anímica o anima, edifica, y donde hay verdad y justicia, entonces es ahí cuando podemos ver el verdadero amor. El amor es también optimista y es muy animoso, como lo vemos aquí en 1 Corintios 13:6, que dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ahora bien, me impactó mucho, o quise ir más allá, para conocer un poquito la palabra goza.
La palabra goza viene del Strong 4796, que quiere decir o quiere expresar simpatía, quiere simpatizar alegría, quiere simpatizar gozo, ¿sí? Quiere también simpatizar regocijarse. ¿Sí? Una palabra que te lleva a la alegría, que te lleva al gozo, ¿sí? Eso significa la palabra goza, ¿sí? Expresar simpatía, simpatizar o quiere decir que estás alegre, que estás contenta, ¿sí? Y por eso te regocijas. Eso significa la palabra goza. Entonces, el amor es también optimista y muy animoso. El amor tiene el potencial de reparar toda la relación humana fracturada. No es de extrañar que el amor sea optimista y animoso. El amor puede también vencer literalmente toda clase de obstáculos. El amor lo resiste todo. El amor es una de las pocas cualidades de la vida que antes que las preocupaciones o los problemas comiencen a asediar al esposo, el amor ya se ha puesto en acción. Es decir, la mujer, la esposa, ya se puso en acción. ¿Por qué? Porque ella discierne la carga que se comienza a acumular e interviene para ayudarlo. ¿Por qué? Porque el amor quiere que sea sensible con su esposo. Por eso lo ayuda rápidamente, por eso viene a él, por eso rápidamente actúa. Entonces debemos aprender a responder a los sentimientos de los demás, especialmente a los sentimientos de nuestro esposo. No solo nuestros sentimientos son importantes, eso hay que tenerlo muy claro. Tú eres importante, yo soy importante. Pero no solamente nuestros sentimientos, nosotras somos importantes, sino que también los sentimientos de la persona que está más cerca de nosotros, que es nuestro compañero de por vida, es importante. Una esposa no solo sabe escuchar, sino que va a los sentimientos que expresa su marido. Luego intenta responder a esos sentimientos del mismo modo que le gustaría que le respondieran a ella. O sea, yo busco dar lo que yo quiero recibir. Responder con afecto y sensatez es aprender a gozarse cuando él se goza y llorar cuando él llora, como dice aquí 1 Corintios 13:6. No se goza la injusticia, mas se goza de la verdad. Si hemos de ser compañeros de por vida, porque el Señor mismo lo dijo, que lo que Dios une, el hombre no lo separe, entonces, si hemos de ser compañeros de por vida, hemos de serlo en todo según las necesidades. El amor se sacrifica. Te mantiene tan sintonizado con las necesidades de tu pareja que a menudo respondes sin que te lo pida. ¿Por qué? Porque el amor siempre está pendiente. Y cuando no te das cuenta de antemano, tu esposo debe decirte lo que sucede. Entonces el amor va directamente al centro del problema. Tu esposo te lo dice y rápidamente va al problema. Aun cuando la atención de tu esposo se exterioriza en palabras de acusación personal, porque siempre podemos ver esto en el matrimonio. Siempre hay acusaciones, pero rápidamente la esposa actúa inmediatamente. Actúa inmediatamente. Entonces, el amor demuestra compasión en lugar de oponerse a la defensiva. ¿Sí? Siempre está dispuesto a demostrar el amor, no a estar a la defensiva. Entonces, el amor te inspira a decir no a lo que quieren. Tal vez decir sí, sí a tu esposo, a tu cónyuge. Decirle sí a lo que él necesita. Es lo que hizo Jesús. Es lo que hizo Jesús cuando entregó su vida por nosotros. ¿Sí? Él se puso su vida sin mirar nada. Simplemente lo hizo por amor, para mostrarnos que debemos poner también nuestras vidas por los demás. Nos enseñó que el amor se hace evidente al ver una necesidad en los demás y hace todo lo que puede para satisfacerla, como dice en Mateo capítulo 25, verso 35. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Verso 36. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel.
y viniste a mí. Esta es la señal de las necesidades que debería buscar en tu esposo, ¿sí? En lugar de andar toda enojada, como vemos aquí en esta imagen, toda enojada, toda triste, amargada, porque no se te trata como crees que debería, ¿sí? Entonces, el amor deja que te saque de la autocompasión y vuelva tu atención a las necesidades de tu esposo, como lo vemos aquí, que dice, y lo vamos a la otra página. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Sí, las necesidades de tu esposo son muy importantes. Tuve hambre y me diste de comer. Y vamos a irlas viendo punto por punto, que comenzamos con el hambre. ¿Tiene hambre tu esposo? Aquí vemos lo que dice nuestro amado Mesías, recordando que Él nos mostró cómo es el amor sacrificial, el amor de Dios. Él vio nuestra condición y viendo nuestra condición, que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Él entregó su vida por nosotros y nos enseñó cómo es amar, cómo es entregar nuestro amor o nuestra vida por los demás. En este caso sería el amor de una esposa. Y cuando Él habla de Mateo de 25:35, porque tuve hambre y me diste, porque tuve hambre y me diste de comer. Entonces, aquí vendría siendo esta la pregunta o vendría a ser la forma como debemos actuar en nuestra relación marital, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de esposo. ¿Tu esposo tiene hambre? ¿Te necesita sexualmente, aun cuando no tengas ganas? Entonces, ¿qué hace la esposa sabia? La esposa sabia acompaña a su esposo y le da de comer. Tu esposo tiene sed, anhela el tiempo y la atención que pareces poder darle a todos los demás, menos a él. Entonces, si tiene sed, dale de beber, dale ese tiempo, que muchas veces se lo damos a los amigos, se lo damos a la familia, en lugar que al esposo. Entonces, él tiene sed de compañía tuya, tiene sed de que tú estés a su lado, tiene sed de que tú lo escuches, tiene sed de que tú lo acompañes. Entonces, dale de beber, dale de beber. Es forastero. Muchas veces nuestros esposos se sienten forasteros. Un esposo se siente forastero. ¿Por qué? Porque se siente inseguro en su trabajo, con la necesidad de que en el hogar sea un refugio y un santuario. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, fui forastero y me recogiste. Entonces, ¿qué es lo que está aquí nos está enseñando el Señor? Que cuando nuestro esposo llegue del trabajo, cansado, fatigado, ¿sí? Con una necesidad de que tú lo recojas en tus brazos, que tú lo fortalezcas, ¿sí? Que le dejes ese refugio que él necesita. Porque esa es la labor de una esposa. Si él está inseguro en su trabajo, si él está pasando momentos difíciles, el Señor manda de que nosotros seamos esa cobertura, si la esposa sea esa cobertura para su esposo. Estuve desnudo. Está desnudo, necesitado de la cálida cobertura de tu afirmación amorosa. Vístelo, vístelo con tu amor. La esposa debe vestir a su esposo con su amor, con sus atenciones, recordando como cuando le conoció, recordando ese tiempo que cuando se conocieron, cuando comenzó el amor a fluir, cuando comenzó el compromiso a fluir, y de repente ya quería estar solamente cubriéndolo con su amor de la misma manera. Sí, síguelo cubriendo con ese mismo amor del principio, con ese primer amor. Porque por lo general siempre los matrimonios pierden su primer amor. Así como lo hacemos con nuestro amado Mesías. Lo amamos cuando recién lo conocemos y fluimos en ese primer amor. Pero después, ¿qué pasa? Perdemos el primer amor, como el Señor lo dijo ahí a la iglesia de ahí en Apocalipsis, que había perdido, no recuerdo la iglesia, que había perdido su primer amor.
Entonces, muchas veces esto no sucede también en el hogar, porque recordemos que nuestro hogar es como una iglesia. Nuestro hogar es como una pequeña comunidad que el Señor nos ha entregado. Y la primera, la cabeza de esta iglesia es nuestro amado esposo. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza de la esposa, es la cabeza del hogar. Estuve enfermo, se siente enfermo, con cansancio físico y con la necesidad de que lo ayudes a protegerse de las interrupciones. Esa era la labor de la esposa, protegerlo. Llega tu esposo cansado. Muchas veces los esposos necesitan que lo ayuden en las interrupciones, porque los niños gritan, los niños corren. Entonces una esposa sabia busca que su esposo tenga un lugar específico, un lugar tranquilo, donde los niños pueden estar también tranquilos, para que de esta manera su esposo pueda descansar. Entonces dice, estuve desnudo y me cubriste. Sí, recordemos que así como el Señor le va a pedir cuenta al esposo por su esposa, también a la esposa le va a pedir cuenta por su esposo. Estuve enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí. Se siente en una prisión, tu esposo se siente en una prisión, temeroso y deprimido, con la necesidad de algo de seguridad y de intervención. Ahí donde la esposa siempre debe estar acompañando a su esposo. ¿Por qué? Porque el amor está dispuesto a sacrificarse para estar seguro de que lo que está dando es lo mejor para él, ¿sí? Lo mejor para él, para de esta manera satisfacer las necesidades de su esposo. Cuando tu esposo se siente abrumado y con la soga al cuello, el amor llama a la esposa a que deje de lado lo que parece esencial, lo que parece importante en tu propia vida, para ayudar al esposo. Y aunque más no sea, y aunque más puede ser, o sea, que no podamos hacer mucho, yo creo que es un regalo muy importante el saber escuchar, el prestar atención a lo que dice. ¿Por qué? Porque es tu propia carne. Y esto es lo que vemos aquí en Mateo capítulo 19, verso 5. Dice, y dijo, porque por esto el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Fijémonos en esto, porque si nos ponemos a meditar en la palabra del Señor y meditamos realmente en lo que Él dice, ¿sí? Esto es lo que aquí está diciendo el Señor, ¿sí? Es muy impresionante, porque lo que el Señor dice, lo vemos aquí en los evangelios, lo vemos cuando lo dice el apóstol Pablo, lo vemos cuando el Señor, pues ahí en Génesis capítulo 2, cuando el Señor dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Solamente esa relación de una sola carne, solamente lo vemos en el esposo y la esposa. El Señor no dice, son una sola carne con sus hijos, son una sola carne con sus padres, son una sola carne con sus hermanos. No. Esta relación de una sola carne solamente está íntimamente relacionada solamente con la pareja, con el esposo. ¿Sí? Por eso el Señor dijo nuestro amado Mesías, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Qué importante, ¿no? Y qué impactante es poderlo entender. Cuando yo me puse a pensar en esto, yo dije, wow, eso es tremendo. Porque realmente no lo encontramos en otro lugar, no encontramos en toda la Biblia que el Señor nos haga esa mención de una sola carne con un familiar, como dije, los hijos, que son parte de uno, porque salen de uno. Pero no lo dice el Señor con los hijos, no lo dice con los padres, que salimos de los padres. No, solamente es con el esposo. Los dos van a dejar a sus padres y los dos se unirán, y ya no son más dos, sino que son una sola carne. Impresionante es esto. Solamente esa unidad de ser una sola carne se la da al esposo y a la esposa. Y dice el versículo 6, así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Tremendo.
¿Por qué? Porque ya estás unida. Es como, por ejemplo, mire, hay una pastita que se llama la brujita. Bueno, yo la conozco de esa manera. Y esa brujita cuando o sea, algo se ha roto y se pega, ya no se vuelve a despegar nunca más. Si se quiere desprender, se daña la pieza, se daña el material que se ha pegado con esa goma. Nunca más se puede desprender. Y como dije en cierta ocasión, también podemos mezclar la leche, por ejemplo, con el café, mezclamos estos dos elementos y sucede que nunca más van a poder separarse. Así es la unidad del esposo con la esposa. Es por esa razón que Dios dice lo que Dios une, el hombre no lo debe separar. Entonces el amor está dispuesto, el amor debe estar dispuesto a sacrificarse para estar seguro de dar lo mejor para satisfacer la necesidad de el uno al otro. Porque una vez que, por ejemplo, la esposa haga feliz a su esposo, la felicidad de su esposo es su propia felicidad. ¿Por qué? Porque son una sola carne. O sea, si mi esposo es feliz, yo también soy feliz. Si él está contento, yo estoy contenta. ¿Por qué? Porque ya no somos más dos, como dijo nuestro amado Mesías y como lo dice el Padre, ¿sí? Sino que somos una sola carne. A menudo lo único que necesita es hablar de la situación. O sea, lo único que necesitamos es hablar de la situación. Porque muchas veces el esposo, cuando la esposa no se da cuenta de la situación, entonces el esposo habla y la esposa rápidamente comienza a trabajar. O sea, necesita ver en los ojos de su esposo que ella es importante para él. Y el esposo necesita ver en tus ojos o en los ojos tuyos de la esposa que tú le importas a él, que eres muy importante para él, ¿sí? Y que de verdad tú quieres ayudarlo y que buscas una respuesta, una solución a estos problemas. Tiene hambre, tiene sed, se siente como un forastero, está desnudo, se siente enfermo, se siente en una prisión. Entonces, él necesita ver en tus ojos atentos que te importa de verdad lo que le está sucediendo a él. ¿Sí? Que quieres ayudarlo y que buscas la forma para ayudarlo. Necesita también el que ores con él para saber qué hacer y que también estás pendiente de cómo van las cosas, cómo se van a ir las cosas solucionando. Eso es lo que espera un esposo de una esposa. Entonces, las palabras sería siempre, ¿cómo puedo ayudarte? Así o sea, sintiendo la necesidad de él, como tu propia necesidad. Como traje esta imagen aquí que me parece muy, muy significativa, ¿sí? Ella está muy atenta al problema que él tiene, ¿sí? Entonces, la palabra que siempre debe estar en nuestros labios es, ¿cómo puedo ayudarte? Siempre debe estar en los labios de una esposa. Quizá la solución te resulte sencilla o puede ser compleja y costosa y requiere tiempo y energía y un gran esfuerzo. De cualquier manera, una esposa debería hacer todo lo que pueda para satisfacer las necesidades de la persona que es parte de su ser, que es parte de sí misma. Después de todo, cuando lo ayuda, también se ayuda a sí misma, ayuda a su esposo, se ayuda a sí misma. ¿Por qué? Porque es parte de su ser. Es lo bueno de una esposa que sabe sacrificarse por su esposo. Jesús lo hizo por nosotras, por nosotros, por toda la humanidad. Y nos da la gracia, nos da la fortaleza, nos da ese amor para hacerlo por los demás. El libro de los Hechos nos habla que cuando los hermanos comenzaron a caminar en amor, su vida juntos se caracterizaba por compartir las cosas en común y hacerlo de una manera sacrificial. Los primeros creyentes en Yeshua es un ejemplo para las esposas, un gran ejemplo para las esposas, para los esposos, como lo vemos aquí en Hechos, capítulo 2, verso 44 y 45, que dice: todos los que habían creído estaban juntos
y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Qué hermoso lo que hacían estos creyentes. Y este ejemplo nos da el Señor a todas las esposas, a los esposos. Este debe ser el ejemplo de vivir en un hogar, de vivir entre parejas. No tener las cosas divididas, que yo tengo una parte, yo veo mi vida, tú ves lo tuyo, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. No, dice que debe ser en común, como esta comunidad, que tenían las cosas en común, vendían las cosas, se ponían de acuerdo y todas las propiedades y los bienes los compartían, con todo según la necesidad de cada uno. Eso es un verdadero ejemplo para un matrimonio, para trabajar en un matrimonio y vivir pues como Dios manda. Entonces, la motivación de estos creyentes era alabar al Señor y servir a su pueblo. Como lo dijo Pablo en una de estas iglesias más adelante, esto lo vemos en Corintios capítulo 12, verso 15, que dice: y yo con el mayor placer, lo dice el apóstol Pablo, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Yo amo más aunque menos me ame. Esto es lo más importante, dar. Lo más importante es tomar la iniciativa. Es lo más importante, no recibir, sino que dar, porque está escrito que es mejor dar que recibir. Por lo tanto, esto nos enseña el Señor. Las vidas que han sido resucitadas por el sacrificio de Jesús deberían estar listas y dispuestas a hacer sacrificios diarios para satisfacer las necesidades de las demás personas, en especial la necesidad del esposo. En los tiempos de Israel, y esto es muy importante porque recordando un poquito los tiempos de Israel, habían tiempos de gran gozo, porque aquí hablamos de gozo. Había un tiempo de gran gozo, habían tiempos de celebración, habían tiempos de frustración, habían tiempos de ira, habían tiempos de infidelidad y apostasía. Habían temporadas insoportables, temporadas de silencio. Vista de esta perspectiva, la relación matrimonial nos permite identificarnos con Dios y con su relación con Israel. Lamentablemente, los matrimonios caminan por tiempos de gran gozo. Cuando se casan, cuando recién están en luna de miel, gran gozo, celebración, fiesta. Pero después viene la frustración, después viene la ira, viene el descontento, vienen los gritos, vienen las infidelidades, vienen las enemistades y viene el silencio. ¿Llevados por qué? Llevados por la crítica, por el descontento que arruina la relación. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos podemos ver nuestros errores, porque si no hay arrepentimiento, no podemos jamás ver nuestros errores. Pero cuando nos arrepentimos, podemos ver nuestros errores, podemos ver nuestras debilidades y comenzar a actuar como Dios quiere. El matrimonio nos ayuda a desarrollar el carácter de Dios. Mientras perseveramos con nuestro esposo en los tiempos buenos y en los tiempos malos, como dice Corintios 13:4. ¿Sí? Tenemos que permanecer en el amor. Entonces, el significado espiritual del matrimonio se encuentra en mantener esta historia unida, porque cada matrimonio es una historia. Mi matrimonio es una historia. El matrimonio tuyo es una historia. Entonces, llegar a ser uno en el sentido más profundo de la palabra, de la cual habló Yeshua en Mateo, capítulo 19, verso 15, que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, requiere llegar a ser, o sea, requiere tiempo para llegar a ser esa sola carne. Porque a veces queremos ser una sola carne desde el mismo momento que nos casamos. Queremos ser una sola carne, pero a nuestra manera. Yo quiero que mi esposo sea una sola carne conmigo a mi manera.
Y no es así, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Entonces, el significado espiritual del matrimonio se encuentra en mantener la relación primeramente con Dios. Porque si no tenemos a Dios como el centro de nuestra relación con nuestro esposo, nuestro matrimonio no va a tener ese final feliz del cual el Señor pues manda. Que el hombre pues, lo que Dios une, el hombre no lo separa. Entonces llegar a ser uno en el sentido más profundo de la palabra de la cual habló Yeshua, para llegar a ser uno requiere tiempo, ¿sí? Hay que esperar, entregarse en sacrificio. Creo que se requiere toda una vida para hacer una sola carne en el matrimonio. ¿Por qué? Porque cada día trae sus emociones, cada día trae sus aflicciones, cada día trae muchos, pero muchos obstáculos, ¿sí? Que la mujer sabia sabrá cómo lidiar con ellos. Por eso está escrito que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos lo destruye, porque cada día trae un desafío. Dentro del matrimonio, la mujer y la esposa y el esposo tienen que pasar por grandes desafíos, unos más que otros, a veces son pequeños, a veces son más grandes, y bueno, saberlos solucionar con sabiduría, eso pues es lo que trae la victoria, y esa sabiduría la encontramos solamente en el Señor. El Señor y en su palabra, que el que esté falte sabiduría, pídasela a Dios, que Dios se la dará. Entonces, por eso seríamos a todos estos consejos, ¿sí? Para llevar adelante nuestro hogar. Si no fuera difícil, jamás el Señor nos hubiera hablado, nos hubiera dejado estas enseñanzas tan importantes para nosotras como esposas o como esposos, ¿sí? Jamás nos hubiese dejado. Pero conociendo al Señor, lo difícil que es el matrimonio, lo difícil que somos nosotros, lo egoísta que somos, que solo queremos para nosotras, que solo queremos ser yo, y el resto y el otro, nada. Queremos que el otro mengue y nosotros solamente estar creciendo, estar recibiendo, conociendo nuestro corazón egoísta. El Señor pues nos deja esta enseñanza. Por eso dice en Corintios 13:4, el amor es sufrido. Ahí nos está diciendo el Señor, ¿sabes qué? El amor es sufrido. Luego nos dice, el amor es benigno. Si tú amas con amor bueno, el amor no tiene envidia. Donde no hay envidia, no hay problema, no hay dificultades. El amor no es jactancioso y no se envanece, sino que el amor todo lo cree, todo lo sufre y todo lo soporta. Hasta aquí llegamos y ahora sí vamos al desafío de esta semana. Y la pregunta para el desafío de esta semana, comenzamos con estas preguntas. ¿Cuál es la mayor necesidad en la vida de tu esposo en este momento? Piénsalo. Mira a tu esposo ahí. Aquí traje dos imágenes, a una mujer pensando, analizando, y a un esposo también muy preocupado. ¿Cuál es la mayor necesidad en la vida de tu esposo en este momento? Otra pregunta. ¿Puedes sacarle alguna necesidad de los hombros si haces un sacrificio audaz? ¿Tú puedes ayudarlo? No importa si la necesidad es grande o es pequeña. Proponte hacer lo que puedas para satisfacer. La Biblia dice que la mujer sabia es la que sabe llegar al corazón de su esposo, porque es la que edifica. Recordemos siempre que la mujer es la que edifica. Y luego haz una marca en tu cuaderno, ¿sí? Cuando hayas completado el desafío. Y luego quedan otras preguntas. Esta es la otra pregunta. ¿Qué parte del estrés de tu marido se produce por falta de preocupación o de iniciativa? ¿Qué parte del estrés de tu marido se produce por tu falta de preocupación o de iniciativa? Esas preguntas son para examinarnos nosotras y hacernos estas preguntas, porque muchas veces nosotras no nos hacemos esas preguntas.
Pero estas preguntas que son para nosotras nos van a llevar a preguntarnos, a examinarnos, a reflexionar. Y luego, ¿cómo lo recibió cuando expresaste tu deseo de ayudarlo? ¿Qué dijo él? Escribe en tu cuaderno. Recuerda que este cuaderno es entre tú y el Señor. No me lo vas a presentar a mí, porque lo más importante aquí es el Señor. Porque el que puede restaurar nuestras vidas es el Señor. Y el que te está hablando a ti en esta hora también es nuestro amado Mesías, que te habla a ti y también me está hablando a mí. Y la última pregunta sería, ¿puedes cubrir alguna otra necesidad? Ya lo hiciste con una, con dos, cómo él se sintió, cómo te expresó el que tú lo ayudaras. Y luego quedamos con este versículo para también memorizarlo. El Señor nos dice en Gálatas capítulo 6, verso 2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Este es el llamado del Señor. Cuanto más en nuestro hogar debemos llevar las cargas del esposo, la esposa, del esposo y del esposo, las cargas de esposa. Así es la ley de Cristo. Si hacemos esto, estamos cumpliendo la ley de nuestro amado Mesías. Hasta aquí este desafío, amadas hermanas. Ahora sí dejo de compartir y vamos a orar por esta palabra para que el Señor nos dé esa sabiduría, nos dé esa fuerza, esa humildad, porque hay que ser humilde. Hay que ser muy humilde para recibir estos consejos. Porque muchas veces decimos, no, Él es el responsable, yo no. Pero cuando con espíritu de mansedumbre, con humildad, lo recibimos, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ver a través de nuestro egoísmo las situaciones, las vamos a ver a través de la verdad. Y la verdad, que es la palabra del Señor, nos va a llevar a todo entendimiento y nos va a mostrar cómo salir adelante a través de esta circunstancia que estamos enfrentando con nosotras mismas. Y recordemos siempre esto, hermano, que no es nuestro esposo, soy yo. Diga usted siempre, no es mi esposo, soy yo. Soy yo la que tengo que cambiar, soy yo la que tengo que orar, soy yo la que tengo que tomar la iniciativa, soy yo. Cuando nosotras mostramos esto en la vida de nuestro esposo, seremos el espejo de esto tan hermoso que tenemos a nuestro lado, que se llama Biblia, la palabra de Dios. Entonces así nuestro esposo conocerá al Señor, a través de nosotras, que somos libro abierto. Recordemos que eso lo dijo el apóstol Pablo. Somos libros abiertos, nos pueden leer si hacemos las cosas buenas o hacemos las cosas malas. Así que oramos. Padre eterno, te damos las gracias en esta hora por tu amor. Te damos las gracias, Señor, por hablarnos al corazón, porque si no fuera por tu amor, si no fuera por tus misericordias, Padre, no nos estuvieras hablando, Señor, de esta manera tan linda, Señor, tan clara y explícita. Gracias, papá. Gracias por concedernos, Señor, el privilegio de poder escuchar estos consejos sabios que tú traes a nuestras vidas. Y que, Padre amado, no nos acusas, no nos dices nada. Simplemente, Padre, como ese Padre amoroso, hablas a nuestro corazón. Ahora, Padre, todas te queremos pedir perdón. Perdónanos, Señor, por no ser esa esposa que tú diseñaste desde el principio, sino que, Padre amado, hemos sido, Señor, esposas, Señor, que no hemos sabido ser virtuosas en ningún momento, pero hoy queremos, Señor, tener un corazón virtuoso. Queremos ser, Señor, esas esposas, Señor, que saben amar a su esposo como tú, Señor, como tu amado Mesías, amas a la iglesia, nos amas a nosotras. Por eso en este momento, Padre, te pedimos perdón y te rogamos, Señor, que nos ayude a tener ese amor sacrificial incondicional para con nuestro esposo. Y que menguemos nosotras, Padre, que ayúdanos a menguar a nosotras, para que nos podamos levantar como esa mujer que habla Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Eso queremos ser, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que cada uno de estos estudios, Señor, que estamos recibiendo, Padre, queden grabados en nuestro corazón. Y con tu ayuda, Señor,
porque tú eres el que provoca tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Provoques en nuestro corazón, Señor, el siempre hacerlo. Cuando seamos provocadas, Padre amado, y veamos, Señor, que no merecemos lo que nos está sucediendo, recordemos, Padre amado, siempre que el amor todo lo cree, todo lo sufre y todo lo soporta. Y que si yo no tengo amor, voy a ser como un címbalo resonante. Voy a ser como metal que suena. Ayúdanos, Señor, porque queremos, Señor, queremos ser tus hijas, queremos identificarnos contigo y solamente lo podemos hacer es a través de tu amor. Llena nuestro corazón de tu amor. Llénanos, Señor, llena nuestro corazón de ese primer amor y permítenos, Señor, fluir a la medida que tú fluyes a través de aquellos que te buscan y se entregan incondicionalmente a ti, Señor. Gracias te damos porque sabemos que lo vas a hacer, Señor. Bendice a todas estas mujeres que estamos aquí, Padre, y ayúdanos a todas a ser esas mujeres virtuosas y aquellas mujeres, Padre amado, que escucharán este estudio. Te ruego que las bendiga y que las ayudes también, Padre amado, a confrontar sus aflicciones por medio de tus promesas, por medio de tu palabra, que son fieles y verdaderas. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por este tiempo lindo que nos has regalado. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Y gracias por consolarnos y por enseñarnos a ser cada día mujeres virtuosas. En el nombre de Jesús y por sus méritos, te damos eternamente las gracias. Amén, amén y amén.